Canal 11 presenta el noticiero más influyente a nivel nacional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, Presidenta de la República, Xiomara Castro, en su discurso ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, arremete contra la comunidad internacional por avalar el golpe de Estado del 2009 y sostener la narcodictadura en el país. Presidenta Castro aseguró que terminará con monopolios y oligopolios que solo empobrecen la economía hondureña. La presidenta Xiomara Castro pide que se suspenda el bloqueo internacional a Cuba y Venezuela. Menor muere al ser arrastrado por un río en Ciguatepeque. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Buenas noches, Honduras. Gracias por informarse con 11 Noticias, emisión estelar, 20 de septiembre de 2022. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Andrea. De inmediato las noticias. Vamos a informar en el río Ulúa deja inundaciones, familias afectadas producto de las lluvias, incomunicados, departamento Cortés, Lloro y Atlántida. Las fuertes crecidas del río Ulúa en Pimienta Cortés han dejado serias afectaciones y familias que tuvieron que ser evacuadas por las autoridades municipales tras ser decretada la alerta roja por el Comité Permanente de Contingencias Copeco, ya que las constantes lluvias en el occidente del país alteraron el caudal en 7.5 metros en la estación Santiago, lo que significa estar fuera de los límites establecidos. Más que no vaya a haber algún desbordamiento de los bordos que están recién hechos y están colapsados de agua, inundación. Pues solo lo que se ha tirado ha sido un relleno, porque fue donde fue destruido por las inundaciones de Eta y Iota. Entonces, también decirle a la población que hagan de su conciencia que ya no hay pasada, ¿verdad?, por ese objetivo. No, bueno, como las anteriores no, pero sí está creciendo el río. Está creciendo, hay que tener mucho cuidado con eso. El alcalde municipal, que ha estado en constante monitoreo del caudal, pidió a la población abandonar toda la zona de riesgo porque en algunas ocasiones no se dan abasto para evacuar a tantas personas. Ya conocidos por todos nosotros de toda una vida, porque el río Ulúa nos rodea, que son el Bosque 1, el Bosque 2, Terraplén, el Playón, el Rastro y la aldea Santiago, que de repente hasta incomunicada queda. Sé que hay gente trabajando, tiene sus familiares aquí, esposas y hijos solos, pero por favor prioricen. Los pobladores no han dormido las últimas noches porque pasan en constantes vigilias en coordinación con sus vecinos para no ser sorprendidos ante cualquier inundación repentina. Pero lo mejor es que nos salgamos las personas que viven en estos bajos, porque ahorita está bajando, pero viene otra creciente. Lo mejor es que aprovechemos ahorita este momento y retiremos las cosas que... Allá la cuneta ya está llena ya. Por ahí donde nos mete el agua nosotros primero. Para 11 Noticias, Gerlín Díaz. En un momento tendremos el discurso de la presidenta Xiomara Castro. Xiomara Castro ha arremetido en la asamblea hoy de la ONU contra la comunidad internacional porque avalaron el golpe de Estado del 2009, ha dicho la presidenta de Honduras hoy en Nueva York, y sostener la narcodictadura en este país. Xiomara Castro, presidenta de Honduras, también aseguró que va a terminar con los monopolios y oligopolios que solo empobrecen la economía hondureña. Y la presidenta Catracha también ha pedido que suspendan el bloqueo internacional que mantienen a los países Cuba y Venezuela. En un momento, detalles de todo lo que ha dicho la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en Nueva York. Mientras tanto, sin vida encuentran a un menor que fue arrastrado por la corriente de un río en Ciguatepeque.
Como Valesca Bonilla Castro, de tan solo 13 años de edad, fue identificada la menor que perdió la vida al ser arrastrada por la corriente de un río en Balibrea, jurisdicción de Ciguatepeque, la que fue encontrada 4 kilómetros abajo de donde vivía, lamentablemente ya sin signos vitales. Según reporte de los familiares cercanos, en horas de la tarde la niña fue a dejar una vaca a pastarla. Después que regresó, los niveles de la crecida, la quebrada, habían superado los límites. El tema hipotéticamente se maneja que en las comunidades rurales las personas están acostumbradas a convivir con el agua, la lluvia, las crecidas de manera moderada, y cuando hay exceso de confianza la persona abusa de eso, y creemos que eso fue lo que sucedió. De igual forma, en Miámbar se busca exhaustivamente 2 hondureños más quienes han desaparecido y aún no se les encuentra. Según familiares, también se perdieron producto de las fuertes lluvias que azotaron anoche. Sí, todavía oficialmente nosotros no tenemos el reporte, solo por lo que se dice, pero nosotros no lo hacemos oficial hasta que no tenemos los datos correspondientes, ¿verdad?, verificados. En ese sentido queremos ser responsables, y hasta el momento pues solo la jovencita, la adolescente que falleció por arrastre de corriente en Balibrea, aquí en Ciguatepeque. Las lluvias continuarán, por lo que se inicia una serie de acciones en Ciguatepeque para aminorar las incidencias. Es correcto, y están todos los actores trabajando: Ministerio Público, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Batallón de Ingenieros, el CODEM y todo el equipo de infraestructura está disperso por todo Ciguatepeque. Deben de estar en camino todas las unidades, llamadas retroexcavadoras, tanques cisternas, para proceder a lo que es la limpieza de zonas que se vieron afectadas. Desde Ciguatepeque, para 11 Noticias, Anabeli Tejeda. Mientras tanto, los expertos del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, sus pares del Comité de Contingencias COPECO y de la Alcaldía Capitalina comenzaron trabajos para colocar en 11 puntos igual número de dispositivos que se activen cuando haya amenaza de deslizamientos en la zona y actuar de manera oportuna. Pero la idea es viendo hacia dónde podría estarse, en qué dirección moverse y prever, ¿verdad?, para poder, en principio, poder evacuar a la gente para que evitar al final pérdidas humanas, ¿verdad? Entonces todo esto previo al movimiento, que es lo que se debe hacer, ¿verdad?, antes de que esperar hasta después solamente atender la emergencia, sino previendo. Entonces esto es un trabajo ya en conjunto, ¿verdad?, que hemos estado haciendo un grupo del ICIT, de la universidad, la alcaldía, con la cooperación japonesa JICA, que ha capacitado mucho en este tema. Al regresar de la pausa comercial, le presentaremos el discurso que ha otorgado la presidenta de la República, Xiomara Castro, en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. En su discurso, ella ha arremetido contra la comunidad internacional por avalar el golpe de Estado de 2009 y por sostener la narcodictadura en el país. También aseguró que terminará con monopolios y oligopolios que solo empobrecen la economía hondureña, y ha pedido que se suspenda el bloqueo a Cuba y Venezuela. Al regresar de la pausa comercial. En su primer discurso en la ONU en Nueva York, la presidenta de la República, Xiomara Castro, compareció por primera vez, como digo, en la Asamblea General de la ONU. Xiomara Castro la arremetió contra la comunidad internacional y los acusó de avalar el golpe de Estado del 2009 y de sostener la comunidad internacional una narcodictadura en Honduras. También la presidenta Xiomara Castro aseguró que va a terminar con los monopolios y oligopolios que solo empobrecen la economía de todos los hondureños. La presidenta también ha dicho que pide que suspendan el bloqueo contra Cuba y Venezuela. Y ojo, les ha dicho a los de la comunidad internacional que tienen representantes aquí en Honduras que dejen de estar conspirando. Este es el discurso de la presidenta de Honduras en la ONU. Comparezco ante esta tribuna mundial en lo que para mi país significa un hecho histórico.
no solo porque soy la primera mujer que tiene el honor de dirigir nuestra nación centroamericana, sino que también represento el primer gobierno electo democráticamente después de transitar 13 años de dictadura, el golpe de Estado del 2009, cargado de crueles asesinatos y escuadrones de la muerte, 2 sendos fraudes electorales, una pandemia y 2 huracanes. Es imposible entender a las hondureñas y hondureños y las grandes caravanas de migrantes sin reconocer este contexto de cruel sufrimiento por el que nos ha tocado atravesar. Pero la democracia electoral no es suficiente para obtener el bienestar material y espiritual de nuestro pueblo. 13 años de dictadura, tutelada por la comunidad internacional, nos llevó al país a multiplicar su deuda pública por 6 veces y alcanzar la tasa del 74% de pobreza, la tasa más alta en la historia de Honduras. 5 de cada 10 de mis compatriotas viven en pobreza extrema. Pero tengo claro que ninguna de estas cifras impresionan a nadie en el mundo que hoy vive bajo la dictadura monetaria. Que a los más pobres se les impone medidas draconianas de disciplina fiscal que aumenta el sufrimiento de las mayorías postergadas y el capital especulativo no tiene límites. Es evidente que hoy, para que nuestro país sobreviva, debemos rechazar esa presunta austeridad que premia a los que concentran la riqueza en pocas manos y aumenta la desigualdad de forma exponencial. Desde que llegamos a finales del mes de enero, mostramos una férrea voluntad de consenso, expresando siempre la más firme decisión de lograr acuerdos de nuestros compromisos sin negar ninguno de ellos. Pero la tarea de socavar la voluntad del pueblo nos llega desde todas las direcciones, mientras se fomentan conspiraciones entre los mismos sectores que saquearon el país y sus aliados golpistas, envalentonados por la descarada actitud antidemocrática, algunas veces disfrazada de diplomacia. Las políticas públicas avaladas por el modelo rentista desde la comunidad financiera internacional durante los últimos 13 años nos arrastraron a un mundo cargado de violencia y pobreza, con proyectos fallidos, abandonados, corrupción, saqueo y narcotráfico. Ninguno de los testigos internacionales de los fraudes electorales del 2013 y 2017 ignoraban a lo que estaban condenando a nuestro pueblo. Y sin embargo, se mostraron complacientes con la peor plaga
que ha azotado a nuestro país. La soberbia del capital y del interés mezquino hizo a muchos optar por el engaño, mientras el crimen organizado llevaba al país al desfiladero. Las naciones pobres del mundo ya no soportamos golpes de Estado. No soportamos el uso de lawfare ni revoluciones de colores, usualmente organizadas para expoliar nuestros vastos recursos naturales. Las naciones industrializadas del mundo son las responsables por el grave deterioro del ambiente, pero nos hacen pagar a nosotros por su oneroso estilo de vida, y para ello no escatiman nada para sumirnos en sus planes y en una crisis sin fin, pretendiendo que estamos atados de pies y de manos. La Honduras que dirijo se está construyendo bajo una visión de refundación humanista, impregnada de dignidad y soberanía, que hará lo que legalmente es importante para recuperar nuestro medio ambiente y alcanzar el bien común para toda nuestra población. Por ello, nos resulta inaceptable este orden mundial arbitrario en el que existen países de tercera y de cuarta categoría, mientras que los que se creen civilizados no se cansan de hacer invasiones, guerras, especulaciones financieras y crucificarnos con su inflación una y otra vez. Tomo esta tribuna para exigir que se nos respete. Queremos vivir en paz. No sigan tratando de desestabilizar a Honduras y dictarnos sus medidas o escoger con quienes debemos de relacionarnos. El pueblo es soberano. Lo demostró el 28 de noviembre apoyando mi triunfo. Un triunfo que ha sido el más grande de la historia de mi país. Y la resistencia, la que luchó contra la dictadura impuesta durante estos 13 años, este 15 de septiembre, día de nuestra independencia, me acompañó masivamente en las calles, conjurando las amenazas públicas y la mala costumbre de seguir entregando los bienes nacionales al mejor postor como si fuera tierra de nadie. Nunca más cargaremos con el estereotipo de república bananera. Terminaremos con los monopolios y los oligopolios que solo empobrecen nuestra economía. Un pueblo generoso que ha regado con sangre la defensa de los bosques y de los ríos, no va a olvidar que durante la dictadura se cometieron centenares de asesinatos de jóvenes y el de nuestra compañera Berta Cáceres, ni la desaparición forzada
de hondureños y hondureñas por su forma de pensar. Como 5 compañeros garífunas que desaparecieron hace ya 2 años. Cada milímetro de la patria que usurparon en nombre de la sacrosanta libertad del mercado, sedes y otros regímenes de privilegio, fue irrigado con sangre de los pueblos originarios. Mi gobierno social y democrático va a retomar el Estado de justicia y el Estado de derecho para que esto no vuelva a suceder. Trabajamos duramente en priorizar estímulos y la eliminación de abusos fiscales. Ya iniciamos promoviendo una ley de energía como bien público, devolviendo el derecho a los trabajadores y apoyando nuestro mercado interno, invirtiendo en el agro para la seguridad alimentaria, subsidiando a los más pobres que no pagan más energía eléctrica. Hemos planteado renegociar los tratados de libre comercio. Hemos tomado la decisión soberana de invertir en nuestro desarrollo, sustituyendo importaciones, pero compitiendo en los mercados internacionales sin subsidiar los excesos de las naciones desarrolladas. A la mujer, a quien se le ha negado por centurias su inclusión en el desarrollo, reconoceremos su importancia en la sociedad como parte de la columna vertebral de la misma. Proporcionaremos salud, educación de calidad, seguridad y soberanía alimentaria a nuestra niñez y juventud. Para Honduras, cada caravana de emigrantes que sale huyendo de la dictadura que se montó por más de una década es una dura pérdida para nuestro país y para sus familias. Los números nos indican que este proceso de éxodo provocado por la injusticia neoliberal genera más desempleo y nos amarra indeseablemente a la dependencia. En nuestro país, paradójicamente, los emigrantes generan más ingresos de divisas que muchas de las exportaciones tradicionales. Nuestra solidaridad y acompañamiento con los tepecianos. En Honduras no podemos seguir sosteniendo la hipocresía de un sistema que juzga por crímenes vinculados al tráfico de droga al personaje que, sin embargo, respaldaron y apoyaron por más de una década en la comisión de delitos, 2 fraudes electorales y crímenes de lesa patria contra millones de hondureños. Por todo esto, vamos a instalar una comisión internacional de combate a la corrupción y la impunidad con el apoyo del secretario de las Naciones Unidas. Honduras solo tendrá futuro si da pasos en firme para el desmontaje de la dictadura económica neoliberal. Por eso ya iniciamos la refundación de la patria
y de la educación con los ideales y valores de nuestro héroe nacional Francisco Morazán Quesada. En Honduras, mi gobierno ha comenzado un proceso de refundación y cambio profundo que se basa en 4 pilares fundamentales. Primero, la transformación revolucionaria de la educación, elevar el espíritu humano y terminar con el colonialismo. Construir un modelo económico alternativo profundamente soberano. Tercero, construir un sistema cuyo centro es la exaltación del humanismo, la solidaridad, la integración con pueblos hermanos, la paz y el respeto a los derechos humanos. Cuarto, la desprivatización progresiva de los servicios públicos, como salud, agua potable, la energía eléctrica y el Internet. Hoy, que la guerra vuelve a castigar a los más pobres del mundo y que somos países invadidos, pregonamos el retorno al respeto a la autodeterminación de los pueblos, rechazando el infame y brutal bloqueo al pueblo de la hermana República de Cuba. Es tiempo de discutir seriamente la multipolaridad del mundo. El presidente Barack Obama dio los primeros pasos hacia la terminación de esta infamia. Ya el presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó que se debe determinar la agresión contra la República Bolivariana de Venezuela. Pueblos del mundo, como dijo nuestra compañera Berta Cáceres, reaccionemos mundo, aún estamos a tiempo. Muchas gracias. Lo más importante que ha dicho la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, hoy en la Asamblea de la ONU en Nueva York. Destacando la presidenta hondureña Xiomara Castro, el bloqueo hacia Cuba y Venezuela que está Honduras en contra es la posición del gobierno hondureño. La presidenta aseguró que va a terminar con los monopolios y oligopolios que solo han empobrecido a Honduras y arremetió duro contra la comunidad internacional, diciéndoles que avalaron el golpe de Estado del 2009 y sostuvieron una narcodictadura en el país. Ella sostuvo que 13 años después de ese golpe de Estado y de la narcodictadura, ella es electa masivamente por el voto popular y directo de los hondureños. El gobierno electo después de 13 años de dictadura es apoyado por todos los hondureños. También ha dicho que la deuda pública que recibió incrementó 6 veces en Honduras y que hay un 74% de pobreza, la más alta de la historia de Honduras. Andrea. También mencionó que es importante renegociar los tratados de libre comercio. También habló de los subsidios que se van a mantener para la gente en situación de pobreza y que cada caravana es una dura pérdida para nuestro país y que ella le llamó una injusticia neoliberal. También habló de la hipocresía del sistema judicial en relación al narcotráfico y de la CICI, por supuesto, de esa Comisión Internacional contra la Corrupción, y dijo que la haría llegar al país. También habló del desmontaje de la dictadura económica neoliberal y de la revolución de la educación como parte de ese amplio discurso muy contundente por parte de la presidenta Xiomara Castro. También ha dicho Xiomara hoy en Nueva York que esas medidas de disciplina fiscal para los países más pobres que están tomando los organismos internacionales de crédito no permiten sobrevivir
a países como nosotros, que deben rechazarse esas medidas económicas tan groseras contra pueblos como Honduras. También para la tarea de socavar, oigan esto que dijo Xiomara, la presidenta de Honduras, socavar la voluntad del pueblo, que los que saquearon el país durante todos estos años se confabularon con los que dieron el golpe de Estado, afectando enormemente al país. También las naciones pobres que ya no soportan más los golpes de Estado y que las naciones industrializadas son las responsables del deterioro del medio ambiente, ha dicho la presidenta de Honduras, que los países más ricos son los responsables del deterioro del medio ambiente por su alto nivel de vida y de lujos que se dan en esos países, ha dicho la presidenta. Andrea. También ha mencionado que precisamente esos países, licenciado, a los que usted se refiere, son los culpables y nosotros somos las víctimas de la alta inflación que tenemos que enfrentar como países pobres de la región latinoamericana. También mencionó en cuanto a la empresa que terminarán con los monopolios y con los oligopolios. Son parte de las importantes frases de la presidenta también. Y dijo, respétennos, pidió respeto. Hoy la presidenta Xiomara Castro pidió respeto, vivir en paz, también que nos dejen a los hondureños vivir en paz, ha dicho la presidenta Xiomara Castro, que dejen de tratar de estar desestabilizando a Honduras y que dejen de dictarnos sus medidas, que ya no más, que nos dejen en paz, que haya respeto para las decisiones de Honduras y que dejen de estar queriendo imponer las medidas que a ellos les dan la gana a los organismos internacionales en Honduras. Parte de lo que ha dicho la presidenta Xiomara Castro hoy al presentarse en la ONU en su primer discurso histórico, primer mujer hondureña que como presidenta hace un discurso en la Organización de las Naciones Unidas. Una pausa, en breve más reacciones sobre este histórico discurso contundente, fuerte y claro que ha dado Xiomara Castro para la comunidad internacional, para los hondureños. Habló de instalar la Sisi, habló claro Xiomara Castro en la ONU. Bien, vamos en este momento al Congreso Nacional, reacciones sobre el discurso de la presidenta en Nueva York. Adelante, Fernando Arteaga. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares y también a los televidentes de 11 Noticias Estelar. Iniciamos aquí reacciones sobre este discurso de la presidenta hondureña Xiomara Castro de Celaya en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas con el abogado Harry Dixon de Libertad y Refundación. Abogado, su reacción al respecto sobre este tema. Bueno, muy buenas noches, un placer saludar a Raúl y a toda la audiencia. Bueno, estamos muy orgullosos del discurso de nuestra presidenta Xiomara Castro. Creo que desde hace años no escuchábamos un discurso con bastante energía, con bastante valentía y sobre todo con mucha dignidad. No es fácil pararse en un escenario mundial y decir las cosas que hoy dijo la presidenta. No queremos más injerencia, esa injerencia negativa, esa injerencia que no permite a nuestros pueblos avanzar. No queremos de esa injerencia donde se decide desde otras partes del mundo qué es lo que se hace o qué es lo que no se hace en el país. Y eso muchos gobernantes no lo decían por miedo a quedar mal, pero hoy una mujer, la primera mujer en la historia de Honduras, lo dijo y lo dijo muy bien. ¿No se desaprovechó la oportunidad? No, claro que no. Yo creo que la gente pensaba que iba a ser un discurso más suave, más tranquilo, pero yo creo que la forma en que ella lo hace, en que lo dice, transmitió lo que verdaderamente sentimos la mayoría de los hondureños cuando vemos a nuestro pueblo no avanzar, cuando vemos a nuestro pueblo seguirse manteniendo en la situación que se encuentra actualmente, porque siempre estamos escuchando lo que dicen otros países del mundo, lo que dicen otros gobiernos del mundo, lo que dicen organismos internacionales, cuando somos los hondureños los que tenemos que resolver. Que si bien es bienvenida la ayuda internacional, la solidaridad internacional, como nosotros como país pues debemos de ser solidarios con otros países, pero esa es una cosa. Pero lo otro, dirigir al país desde otros escenarios,
internacionales, me parece que lo dejó muy bien plasmado la señora presidenta. Abogado Harry Dixon, gracias. Vamos a ver, aquí también está el ingeniero Nelson Márquez del Partido Nacional. ¿Qué opinión le merece también lo que se viene manifestando por los líderes del Libre? Bueno, definitivamente el liderazgo de Libertad y Refundación tiene la obligación moral, la obligación partidaria de tratar de levantar el perfil y el discurso de la presidenta Xiomara Castro, pero si hacemos un balance real y escuchamos también lo que internacionalmente se está diciendo, el balance es negativo, tanto a nivel internacional como a nivel local. Si lo vemos a nivel internacional, imagínese usted qué sentirá si usted es el representante de un país que está ayudándole a Honduras, que permanentemente está apoyando a un país como el nuestro, pero que su máxima representación llega a su propia casa y comienza a hablar mal de usted. Entonces, obviamente, eso trae un saldo negativo. Y si hablamos de organismos de financiamiento internacional, a los cuales, por cierto, con el nuevo presupuesto general de la República, están asumiendo que van a necesitar para poder financiarlo, pero que hoy también les tiraron leña y les dijeron, o sea, préstenos la plata, pero con nuestras condiciones, no con las condiciones que ustedes digan. Eso es lo que está ahí. Por otro lado, se habla ahí del fair law, que es uso de mecanismos legales para hacer actos de injusticia, y que se denunció por parte de la presidenta, pero tratando de denunciarlo en base a países, a organismos internacionales. Pero, ¿cómo se habla de eso si aquí se aprobó una amnistía que es justamente eso, es la aplicación conceptual de eso? Utilizar un mecanismo legal para perpetuar un acto de injusticia. Y si lo vemos en parte del cuerpo del discurso que dijo cuando mencionó que estaba gobernando en un país y que en sus primeros meses estaba dando un apoyo, dijo ella, como nunca, a la agricultura, por ejemplo, pero nos encontramos con que probablemente no le han dado los informes correctos a la presidenta. Alguien le está fallando en la información que le está dando, porque le cuento, se ha reportado cero inversión en construcción de carreteras. No lo digo yo, lo dije en la página de la Secretaría de Finanzas y lo dice nuestra gente que está allá en el campo, que no ha visto una sola carretera arreglada. Se disminuyó, en vez de aumentar, se disminuyó el apoyo a los agricultores por el bono tecnológico. No se ha entregado el bono tecnológico para los productores de café todavía a esta altura. Entonces, ¿cómo es que se habla de ese tipo de cosas? Por eso decimos que el saldo internacional y el saldo nacional termina siendo negativo. Finalmente, una reacción ante lo que dijo el ingeniero Nelson Márquez. Bueno, yo creo que hay una cosa clara. Los nacionalistas en más de 12 años no pudieron clasificar a la cuenta de Milenio. Una cuenta de Milenio que nos sirvió para construir esa carretera de 4 carriles que ellos le regalaron a la empresa COVID. 12 años sin clasificar a la cuenta. ¿Por qué? Porque nunca pudieron cumplir con las condiciones de combatir la corrupción. Hoy Honduras tiene mejor cara de combate a la corrupción ante los Estados Unidos. Nosotros esperamos que nuevamente volvamos a clasificar a la cuenta del Milenio y que esos fondos puedan venir y hacer un proyecto importante para el país. Pero estamos trabajando, pero es que no es fácil venir de 12 años de destrucción, llegar y ver solo ruinas, ver vacío todo, sin dinero, y reconstruirlo no es fácil, y en este proceso estamos y lo vamos a lograr. Abogado, bueno, invita al licenciado Raúl Valladares a usted el jueves al foro de la entrevista. Bueno, que me recuerde el miércoles. Bueno, le vamos a recordar, usted también, ingeniero Nelson. No, solamente decirle, hablaba de vacíos el abogado Harry Dixon. Vacío se quedó el foro ahí de la Asamblea de la ONU. Al final nadie se quedó escuchando a la presidenta Xiomara Castro. ¿Voy a llegar el jueves al foro de Canal 11? Con gusto, para servirle. Perfecto, ingeniero Nelson Márquez, gracias. Reacciones que se generan a esta hora de la noche. Con esto vamos a ir a una pausa comercial en 11 Noticias, emisión estelar. Empresarios están pidiendo al gobierno de Honduras poner un alto a las invasiones de tierra porque generan perjuicio a la economía y la seguridad jurídica. Aunque algunos funcionarios del gobierno no piensan esto, el otro día, casualmente el viernes, escuché que algunos funcionarios no están de acuerdo con los empresarios.
Unos 500.000 puestos de trabajo estarían a punto de perderse a raíz de las invasiones de tierras, advierten desde la empresa privada, que a su vez han llamado la atención del gobierno para que busque una salida a esta problemática. La ocupación ilegal de tierras y el robo de cosechas es un problema que afecta a todos los hondureños. Se estima que alrededor de 500.000 empleos se ponen en riesgo y que más de 12.000 exportaciones y que más de 12.000 hectáreas de tierra están actualmente invadidas. La situación es crítica, aseguró el director ejecutivo de la empresa privada Armando Urtecho, y de momento no ven ninguna acción por parte de los entes encargados de impartir justicia. Ya estos ya no son campesinos, estos son delincuentes los que están incorporándose a estas invasiones. El gobierno de Porfirio Lobo pagó propiedades y aún así no se producen en esas propiedades. Desde el Instituto Nacional Agrario aseguran que al menos desde el gobierno central se han iniciado acciones orientadas a buscar una salida a este conflicto. Tan problema, podríamos decir, que en este momento enfrentan los campesinos como lo enfrentan los empresarios, y el gobierno tiene que buscar una solución. Solo en la zona sur del país, varias empresas han tenido que suspender sus exportaciones desde hace varios meses a raíz de estas invasiones, de acuerdo a los empresarios. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Bien, y siempre en información económica, el Aeropuerto Internacional de Palmerola habilita más vuelos nocturnos, nos cuenta Gisela Calix. Ante la demanda de pasajeros que necesitan movilizarse en horas de la madrugada a través del Aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua, la línea aérea Spirit Airlines contará con un nuevo vuelo que permitirá a los pasajeros que viajan a Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, ir y venir el mismo día si así lo desean. El gerente del grupo ENCO, Peter Fleming, aseguró que esto además contribuye a incrementar los movimientos económicos. Ya tenemos confirmación de una negociación que estuvimos haciendo con Spirit Airlines para colocar una segunda frecuencia diaria a Palmerola, la cual ya fue confirmada, ya está a la venta. Es un vuelo a partir del 30 de noviembre en horas de la madrugada, llegando a la 1:30 de la mañana y saliendo alrededor 2:30 a 2:45 am, que viene de Fort Lauderdale y también retorna a Fort Lauderdale para hacer la conexión con el banco de vuelos más importante que tiene la línea aérea por la mañana. Esto nos ratifica un compromiso a la línea aérea, a quien queremos agradecer, porque obviamente sin ellos los aeropuertos no podemos crecer. La relación con Spirit Airlines ha sido espectacular, hemos podido trabajar, estuvimos en reuniones para poder definir esto y nuevas oportunidades de negocio. Estamos muy felices de anunciar una segunda ruta entre el aeropuerto de Palmerola y la ciudad de Fort Lauderdale. Este vuelo estará en una frecuencia diaria, operará entre la 1:30 de la mañana y a las 2:30 de la mañana. Una mayor conectividad al pueblo de la zona centro-sur y viene obviamente a conectar más familias y más amigos entre ambas ciudades. El primer vuelo de Spirit Airlines en horas de la madrugada será el próximo 30 de noviembre, mientras que Fleming anunció que en los próximos días se dará a conocer que otras líneas aéreas también operarán en el Aeropuerto Internacional de Palmerola. Gisela Calix, 11 Noticias. Y la Secretaría de Infraestructura y Transporte, en alianza con la Asociación de Municipios de Honduras, invertirán millonarios recursos en la reparación de la red vial. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. Una inversión de 600 millones de lempiras será destinada a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte para mejorar la red terciaria y vecinal del país, la cual será ejecutada por los gobiernos municipales de manera descentralizada. En reparación de los caminos productivos, vados, cajas puentes, etc. ¿Quiénes van a ser beneficiados? Los 298 alcaldes y alcaldesas, lógicamente mediante el proceso de perfilación, de priorización. De acuerdo con el titular de la CID, el 75% de la red vial del país se encuentra colapsada, por lo que en los próximos días cada municipalidad deberá comenzar la ejecución de proyectos permanentes. Nosotros estamos aportando facilitar y mejorar las comunicaciones de estos 2007 puntos o 2007 aldeas a nivel nacional. Estamos
entrando con proyectos permanentes, no de mantenimiento. El deterioro de las carreteras a nivel nacional es inminente. Sin embargo, es necesario que haya un enfoque en las zonas productoras que están próximas a sacar sus cosechas, menciona el titular del Programa Nacional de Alimento, Dulio Medina. Estamos en cosecha de frijol, viene la cosecha de maíz y posteriormente viene la producción de café. Entonces yo creo que por ahí tenemos que ir dando cobertura para que podamos evacuar así la producción nacional y al mismo tiempo una oferta nacional. Para 11 Noticias, Isabel Monzón. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Y la Comisión Nacional de Banca y Seguros lidera un encuentro de expertos que combaten el lavado de activos en el continente americano, nos explica René Amaya. Con el respaldo de las Naciones Unidas y por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, hoy en esta capital se instaló el 19º encuentro de expertos para el combate al lavado de activos en América. Se trata de unir esfuerzos entre los países, ya que se ha descubierto que muchos bancos en el continente se dedican a lavar dinero proveniente de la corrupción y el tráfico de drogas en estos países. Que es una reunión donde reúne a los diferentes países de Latinoamérica, en la cual se establecen los contactos con los cuales la Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros puede contactarse para localizar e identificar activos en otros países de actividades ilícitas que sucedieron aquí en Honduras, ya sea por corrupción o actividades de lavado de activos. Honduras no ha sido la excepción. Reportes de las autoridades de gobierno revelan que el sistema financiero nacional se ha prestado para que los corruptos, los narcotraficantes y el crimen organizado pueda lavar miles de millones de lempiras. Más de 400 millones de lempiras fueron objeto de malversación a través de la banca nacional, utilizando ONGs. Ha quedado descubierto que la forma más frecuente para saquear al Estado a través de la creación de ONGs igual ocurre en otros países del continente. En estos momentos donde el crimen tiene, digamos, amenaza las instituciones y al Estado de Derecho en la región, es vital la importancia de despojarlos de los recursos ilícitos. De acuerdo a la comisionada propietaria de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Alba Luz Valladares, se trata además de buscar estrategias conjuntas con los demás países para combatir estos males en el sistema financiero de cada nación. René Amaya, 11 Noticias. Vamos a dar lectura a un tuit publicado por la Secretaría de Prensa de Honduras, citando que la presidenta Xiomara Castro sostuvo un trascendental encuentro para el retorno de Honduras a la cuenta del milenio. La reunión de alto nivel estuvo compuesta por el secretario privado Héctor Zelaya, Marcio Sierra como presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y el canciller Enrique Reina. Así que ya inician estos encuentros para el retorno de Honduras a la cuenta del milenio en estas reuniones de alto nivel, así lo cita la Secretaría de Prensa de Casa Presidencial. Es momento de hacer una pausa comercial. Al regresar, más información en 11 Noticias, emisión estelar. Y las autoridades de salud confirman 2 casos más de viruela del mono en el país. Las autoridades sanitarias confirmaron este día 2 nuevos casos de la viruela símica, lo que elevó a 6 la cifra de contagios por la enfermedad en el país. Tenemos 6 casos acumulados, tenemos 2 nuevos casos que se han reportado en esta semana epidemiológica, los cuales pertenecen al sexo hombre, comprendidas entre las edades de 20 a 29 años de edad. Ambos son residentes del Distrito Central, es decir, de la capital. Trata de 2 jóvenes entre 20 y 29 años del sexo masculino. Estos pacientes son de la capital, que por el momento el jefe de vigilancia manifiesta que se encuentran estables y que no han sido hospitalizados porque se manejan de forma ambulatoria. Son casos que normalmente son pacientes que han tenido contacto con gente que ha viajado, que han estado en otros lugares, y ya se sabe las tendencias de la mayor parte son varones, y normalmente son varones que tienen tendencias
o preferencias sexuales de hombres con hombres, hombres que tienen sexo con hombres. Hasta el momento en el país no se han presentado casos de la viruela en el sexo femenino. Ante esto, las autoridades y los expertos hacen un llamado a no estigmatizar la comunidad LGBTI, ya que el único patrón científico es que de momento afecta más a los hombres que a las mujeres. Van a haber casos, ¿verdad? Gracias a Dios, pues son aislados, y la forma en que este virus se contagia es por el contacto. Valeria Rojas, 11 Noticias. Y más de 100 centros de salud en el país aún están sin cobertura de atenciones por la falta de personal, ya que aún quedan al menos 800 enfermeras auxiliares por contratar. No están llegando los medicamentos a los hospitales, a los centros de salud, por Dios, a estas alturas eso no debe estar pasando. Mire, se le debe dar un tiempo, un ultimátum al secretario de Salud que lleguen esos medicamentos, porque hace mucho tiempo está diciendo que este mes vienen y nunca llegan. Tienen que llegar a cada centro de salud y que lo tenga en mano el paciente para sus enfermedades. En otras informaciones, capturan a mujer que quemó las manos de su propia hija de tan solo 6 años de edad en el Progreso Lloro. Shirley Martínez. Los gritos desgarradores de una menor alertaron a los vecinos de la colonia Las Acacias en el municipio del Progreso en Lloro, quienes al acercarse a una vivienda observaron la espantosa escena cuando una madre le causaba fuertes quemaduras en el cuerpo a su hija de 6 años, por lo que rápidamente alertaron a las autoridades, quienes trasladaron a la menor a un hospital y su progenitora fue detenida por suponerle responsable del delito de maltrato familiar agravado. Pone responsable de lo que es el delito de maltrato familiar agravado, esto en perjuicio de su propia hija, una menor de tan solo 6 años de edad, proporcionándole quemaduras en su cuerpo con un objeto que se encontraba en la cocina y este se encontraba caliente. De acuerdo a estudios de expertos, generalmente cuando una persona agrede a otra es porque el agresor también recibió o está recibiendo violencia, y aunque no es justificante, es un caos que se desprende de los problemas sociales que nunca se tratan en el país. No se justifica, sin embargo, las condiciones de vida son determinantes para ejercer de alguna manera ese poder que se tiene sobre los hijos, y ese poder se constituye en maltrato. Los agentes junto a médicos forenses indagarán si la menor era víctima constante de este tipo de maltratos, como soporte indispensable del inaceptable caso. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. En otros temas les informamos que han capturado una banda de asaltantes, esto en Villanueva Cortés. Estos amarraban a sus víctimas mientras saqueaban sus viviendas. La Policía Nacional, mediante un seguimiento minucioso, logró la captura de una banda de supuestos delincuentes en el municipio de Villanueva Cortés, los cuales cometían diferentes delitos, entre ellos el de violación, ya que supuestamente amarraban a sus víctimas y las ultrajaban mientras otros saqueaban las pertenencias de viviendas. Se ha desarticulado esta banda dedicada a cometer diferentes ilícitos en el sector de Villanueva. Y no solo en Villanueva, sino que estas personas se trasladaban hacia otros municipios cercanos como Potrerillos, Pimienta, San Manuel Cortés, a realizar lo que son asaltos a viviendas, robo a personas, también narcomenudeo, y se les está investigando por violaciones en esos sectores. Al momento de arrestarlos tenían en su poder algunas evidencias que los vinculan a la acusación, así como las denuncias de algunas de sus víctimas. Un de 18 años, conocido en el mundo criminal como alias Ligra. Esta persona reside en lo que es el sector de Barandilla de San Pedro Sula y se trasladaba a delinquir a otros sectores fuera de San Pedro Sula. El segundo es un motorista de 24 años, conocido como alias VIP. El tercero, de igual manera, otro motorista de 19 años, conocido como alias El Gordo. Y el cuarto es un mecánico de 18 años, conocido como alias Beto. Es importante que la población interponga la denuncia contra estos presuntos antisociales, dijo la portavoz, porque es de la única manera que se logra sentar un precedente para aplicar penas severas y sacarlo de circulación para que no cometan más fechorías. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz.
Bien, 13 kilos de supuesta cocaína fueron decomisados en los operativos en diferentes zonas del norte del país, dejando como resultado 5 personas detenidas. El decomiso de vehículos y armas de grueso calibre en ambos casos. La droga venía oculta en compartimientos de los vehículos y según los agentes policiales esta droga estaría valorada en 4 millones de lempiras. Incautando ya clorhidrato de cocaína en 2 puntos diferentes del país, uno en el sector de Occidente a la altura de La Flecha y otro pues en el sector de La Ceiba. En total se han incautado hasta este momento 13 paquetes de clorhidrato de cocaína. Hay 5 personas que han sido detenidas y es importante ver pues los resultados que estas direcciones están teniendo en el país en relación al combate a este flagelo. ¿Cómo que no me dejaron entrar al estadio? Un desfile, decía Freddy Guzmán hoy. Está loco Freddy Guzmán. ¿Qué le pasa, Freddy? Freddy, ¿qué te pasa? Como decimos, estás inventando. Y es Marlon que hoy dijiste eso. Saludos a Freddy Guzmán. Así le hace Freddy Guzmán. Aquí el gallo me está contando. ¿Qué te pasa, Freddy? Que te pidieron los papeles y que no llevabas acreditación para entrar en un desfile. ¿Cuál desfile? Del 15 de septiembre. Yo nunca desfilé los 15 de septiembre. No, que ibas como ministro. Sí, Freddy, ¿cómo iba a andar cerca mío? Estaba en el palco presidencial y Freddy no lo podía dejar entrar ahí. Saludos a Freddy Guzmán y a todos los colegas. Bien, nos vamos. Nos despedimos de 11 Noticias, emisión estelar. Quédense con el gallo de los deportes. Los invitamos a seguir con nosotros y mañana temprano, 5:55 de la mañana, 11 Noticias, primera hora. A las 7 de la mañana, el doctor Matthews estará con nosotros, el ministro de Salud Pública, para hablar qué es lo que pasa en el sector salud, cuándo habrá medicamentos ya en los hospitales. No es fácil, no hay fideicomiso, se está haciendo licitaciones, pero esto y más lo contará el ministro de Salud Pública mañana a partir de las 7 de la mañana en la entrevista. Buenas noches.